Gracias por la grabación. Enseñarles a ustedes en qué es una negociación colectiva. Y para ello nosotros partimos desde el primer módulo con la parte normativa y es todo lo referente a los convenios fundamentales de la OIT que nos permite a nosotros conocer estructuralmente de dónde viene la negociación colectiva. ¿Qué argumentos jurídicos tenemos nosotros para poder abordar estos espacios de negociación? Entonces, en el módulo 1 nosotros pudimos observar toda la parte que correspondía a los convenios que están asociados a la Constitución Política de Colombia. Entonces, para ustedes, en el primer módulo nos explicaban qué es la negociación colectiva. Entonces, según su experiencia y según lo que hemos visto en el curso, ¿qué es la negociación colectiva para ustedes? ¿Cómo describen ustedes este espacio de negociación colectiva? Para mí es como un acuerdo que se realiza entre las partes para poder, pues como la palabra lo dice, negociar o llegar a poder como establecer algunos puntos dentro de esa convención colectiva o ese reglamento que nos rige a lo que tenemos derecho y pues podemos encontrar algunas maneras de hacer mejor las cosas. ¿Alguien más? Samuel, para ti, ¿qué es la negociación colectiva? Bueno, es la oportunidad para poder lograr mayores beneficios, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones actuales de calidad de vida y que pues por medio de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo sindical podamos tener mayores beneficios pues, en la convención. Henry, para ti. Buenas noches. La negociación colectiva es la búsqueda de una mejor calidad de vida, como ella misma le dice. Es buscar el bien común para la clase trabajadora en pro también del beneficio de la empresa como tal, para que la empresa se mantenga estable financieramente y a su vez mantengamos también una mejor calidad de vida con esa rentabilidad económica que la empresa misma refleje con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo. En ese es el enfoque que nosotros queremos llevar a esa negociación colectiva de trabajo. Bueno, muchas gracias por la participación. La negociación colectiva es conocida como una herramienta jurídica asociada a la libertad sindical y a los principios constitucionales que busca entre las partes convenir o estructurar o desarrollar derechos que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores. Si ustedes recuerdan, en el módulo primero, había una parte en la que nos explicaban que nosotros, al estar vinculados en una empresa, tenemos unos derechos. Nacemos o llegamos contractualmente con unos derechos. Entonces, ¿cuáles son los derechos que nos reconocen en las empresas? Salarios, prestaciones sociales, que son los derechos que normalmente están establecidos en nuestros contratos de trabajo y que nos dan esta garantía respecto de la prestación del servicio que nosotros tenemos con una empresa. Hasta ahí serían las obligaciones contractuales que tendría el empleador con nosotros. Esto se encuentra contenido en el artículo 55 de la Constitución Política. Entonces, es desde ahí donde nosotros partimos de esta base o este principio y usamos la herramienta que nos da el artículo 39 que habla de la asociación y de la libertad sindical, que es la que nos permite generar como herramienta jurídica estos escenarios en los que nosotros construimos como organización sindical derechos para los trabajadores afiliados a un sindicato. ¿Listo? Entonces, siempre que lleguemos a
conceptualizar qué es la negociación. Es una herramienta jurídica constitucional con la que nosotros contamos, que está amparada por diversos convenios que han sido ratificados por la OIT, la libertad sindical, la autonomía sindical, y de allí muchos derechos que vamos a ir estudiando en el camino, que son los que van marcando los precedentes de lo que nosotros presentamos en nuestras negociaciones colectivas. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, duda. Sí, es que normalmente se entiende por negociar, es pues, dar una cosa por otra, pero mucha gente lo ve en la parte económica o de bienes o raíces. En este caso, negociar es negociar nuestra fuerza laboral, nuestra mano de obra, por los beneficios que debemos lograr. O sea que prácticamente, pues cuando nosotros no tenemos grandes beneficios, pues lo que debemos es exigir, digamos, vamos a exigir que a nosotros nos den tal cosa para nosotros prestar el servicio, pagar la mano de obra. Prácticamente podríamos decir que nosotros vamos a negociar la mano de obra por los beneficios que vamos a tener. ¿Me puede ayudar con eso? A ver, entiendo que lo que me dices es que si nosotros vamos a negociar la prestación del servicio que tenemos con una empresa, o sea, ejecutamos nuestras labores y producto de la ejecución de esas labores, negociamos mejorar nuestras condiciones. ¿Es esto? ¿Sí era eso lo que me estabas preguntando? Veo que se desconectó, profesor. ¿Se desconectó? Vale, Sí, entonces no lo veo en línea. esperemos que vuelva a ingresar. Entonces, preguntas de ustedes respecto del concepto que tenemos de negociación colectiva. Ya volvió a la clase, profesor. Compañero. ¿Evelio? Sí, dígame, es que se cayó la señal, dígame. Sí, señor. Le preguntaba que si lo que me estabas diciendo era que ustedes como trabajadores prestan sus servicios en la empresa y producto de esta prestación, ustedes exigen o piden unas condiciones de mejora en sus beneficios laborales. Correcto. Sí, sí, señor. Entonces, era básicamente lo que yo les explicaba. Cuando ustedes ingresan a trabajar en una empresa, si no existen convenciones colectivas, pues ustedes entran con los mínimos, que son los mínimos de los que habla el artículo 55. A partir de ahí, dentro de la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, se desarrollan estos escenarios de derechos colectivos. ¿Por qué derechos colectivos? Porque abarcan un grupo de personas que pertenecen a una organización, los cuales buscan o usan esta herramienta jurídica para mejorar condiciones laborales para los trabajadores de X empresa. Entonces, ¿en dónde encontramos nosotros contenida la negociación colectiva? Compañeros, ¿dónde creen ustedes que se encuentra contenido este derecho de negociación colectiva? En el Código Sustantivo de Trabajo. Asociado a la libertad sindical y a la asociación sindical, ¿sí? Son estos principios los que nos permiten a nosotros abordar estos escenarios de negociación. ¿Quiénes de los que están aquí presentes han participado en negociaciones colectivas? ¿O todos son nuevos en esto? Indirectamente, yo estoy en proceso de negociaciones, no como negociador, pero sí apoyando. Pero es que para aclararle a los compañeros, o para que usted tenga una idea sobre mi pregunta, es que en la negociación pasada, por ejemplo, nosotros teníamos que podíamos ver toda la cantidad de diplomados, pero nosotros negociamos eso porque vimos que era más favorable para que unos compañeros nuevos que tenían una prima antigüedad cada 5 años, la tuvieran cada 2 años. Eso fue la convención pasada. Pero ahora que estamos en un proceso de negociación, nosotros lo que vamos a negociar es nuestra mano de obra, nuestra fuerza laboral, por los beneficios que vamos a pedir. Era como para hacer esa pequeña aclaración. Vale, muchas gracias, Evelio.
Buenas noches. Dime, José Luis. Doctora, lo que habla Evelio fueron otros momentos. Son los escenarios diferentes de negociación. La negociación de la empresa fue atípica al principio y al final se volvió casi típica, pero fue atípica. Este modelo que estamos haciendo nuevo es típica, total típica. O sea, vamos a poner un pliego y sobre eso discutimos. Entonces son temas muy diferentes. Yo fui negociador la vez pasada. Bueno, entonces nos vamos a ir apoyando en las personas que han participado en los procesos y ya llegaremos a ese escenario de a qué se refieren los compañeros cuando hablan de negociaciones típicas o de negociaciones atípicas. Entonces, la estructura de nuestros derechos colectivos los encontramos contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 39, artículo 13, artículo 55, que son los que nos dan la estructura o la base jurídica para poder entrar en esta parte colectiva. A partir de ese momento, cuando nosotros entendemos que tenemos una posibilidad de mejorar condiciones laborales, entramos dentro del proceso de lo que es ya el esquema de la negociación colectiva. Esto fue lo que nosotros vimos en el módulo 2. Entonces, dentro del esquema de la negociación colectiva, nosotros tenemos lo primero, en este caso, que ustedes tienen una convención colectiva vigente y que para poder iniciar la etapa de negociación colectiva se debe hacer algo que quiero que alguno de ustedes me diga. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que tomar nosotros cuando vamos a iniciar un espacio o un escenario de negociación colectiva? Pliego de peticiones. La denuncia de la convención. La denuncia de la convención, sí, señor. Entonces, ¿qué es la denuncia de la convención colectiva? Manifestar que quiero presentar un pliego. Bueno, la denuncia de la convención colectiva es un acto mediante el cual el sindicato o la empresa, porque la empresa también lo puede hacer, comunica la intención de revisar, modificar o negociar nuevamente la convención colectiva antes de su vencimiento, dentro del plazo legal previsto, que son 60 días antes del vencimiento, y esta denuncia puede ser parcial o total. Entonces, nosotros en el caso de ustedes, no es por primera vez, ya tienen una convención colectiva vigente que tiene una fecha, si no estoy mal, 31 de diciembre del 2025. ¿Qué significa? Que la vigencia de esta convención fue negociada a esta fecha. El Código Sustantivo del Trabajo nos establece que nosotros como organización sindical y la empresa puede presentar una denuncia indicando que se van a activar los mecanismos y que se va a negociar o se va a modificar la convención que está vigente. La denuncia se puede hacer total o la denuncia se puede hacer parcial. ¿Cuál es el efecto jurídico de hacer una denuncia parcial? ¿Qué creen ustedes cuando yo les hablo de denuncia parcial? ¿Qué efecto jurídico tiene que nosotros presentemos este tipo de denuncia así? La norma nos establece dos posibilidades. Y es que nosotros digamos de forma parcial, tenemos 55 artículos, un ejemplo. Decirle a la empresa, vamos a denunciar el artículo 1, el 5, el 13, el 25 y el 30, un ejemplo, entendiendo el panorama en el que actualmente nos encontremos. Estos son los puntos que nosotros como organización sindical vamos a mejorar o a modificar. Los otros puntos se presumen que quedan estáticos y que no se tocan y quedan tal cual como están en la convención. El efecto jurídico de la denuncia parcial es esta, es decir, estos son los puntos en los que nosotros vamos
a hacer modificaciones o vamos a hacer estructuras o vamos a cambiar o vamos a pedir o bueno. ¿Se pueden presentar nuevos puntos en los pliegos? Sí se pueden presentar, pero el efecto de la denuncia tiene que ser clara cuando nosotros establezcamos. ¿Qué es una denuncia total? Pues como su palabra lo dice, se denuncia toda la convención colectiva porque se va a modificar toda la convención colectiva. Entonces, en este caso, por lo general, hay muchos puntos estructurales o convencionales que ya han generado una base para los trabajadores y que por lo general no se tocan, ¿sí? Porque son puntos favorables. Un ejemplo, uno de los puntos que usualmente deben tocarse o deben denunciarse y que son la esencia y la naturaleza de las negociaciones son los aumentos de salario, porque por lo general los aumentos de salario vienen sujetos a la vigencia de la convención. ¿Qué significa esto? Que tienen establecido el término el término perentorio. Entonces, si la negociación está hasta el 31 de diciembre del 2025, probablemente en la redacción diga que el IPC más tantos puntos del 2023, 2024 y 2025. ¿Qué pasa si nosotros no denunciamos ese punto? O no lo tocamos. Ese punto quedará así, porque es un punto que necesariamente debe entrarse a estudiar y modificarse pues para poder solicitar el aumento del IPC en los siguientes años a los cuales vaya a tener vigencia la convención colectiva. Por lo general, en estos escenarios nosotros observamos que la gran mayoría de los puntos económicos, ya te doy la palabra, José, que los puntos económicos vienen sujetos a vigencias o a fechas establecidas dentro de las convenciones. Dime. Sí, doctora, aunque la denuncia no tiene implicación legal, porque no tendría un efecto si no presento pliego, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo la declaro parcial y no digo cuáles puntos voy a declarar? Es una estrategia que se puede usar. Yo puedo decirle a la empresa, voy a denunciar parcialmente la convención colectiva y en la presentación del pliego le diré cuáles son los puntos. Usualmente lo hacen. Esto tiene mucho que ver en el escenario en el que nosotros nos estamos moviendo cuando negociamos. Para que la empresa no presente contrapropuestas o contrapliegos porque ellos lo pueden hacer. Pero en efecto, lo que quiero decir o lo que quiero que quede claro para ustedes es que la denuncia se tiene que identificar si va a ser total o parcial. Ya se decide dentro de la estructura de los que pertenecen al equipo negociador si van a decir cuáles son los puntos o no van a decir cuáles son los puntos. La norma no nos especifica a nosotros puntualmente que debamos detallar los puntos que se van a hacer, que se van a denunciar parcialmente, no lo dice. Entonces, esto es un tema que está muy sujeto a lo que pues la organización considere. Si dicen, bueno, nosotros vamos a denunciar estos puntos y vamos a presentar puntos nuevos, o simplemente hace la comunicación formal de vamos a denunciar parcialmente la convención colectiva y le avisa, porque finalmente esta es la importancia de este escenario. Avisarle a la empresa que se va a iniciar un conflicto colectivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué requisitos debe tener la denuncia? Establecerse si es parcial o total. La misma debe ser radicada a la empresa, al correo de notificaciones judiciales que tiene la empresa y debe ser depositada al Ministerio del Trabajo. ¿Por qué se cumple o por qué se debe hacer esto? Porque el Ministerio del Trabajo es el garante de estos procesos y está establecido dentro de la norma que debe hacerse de esta manera. Entonces, hay escenarios en los que se puede presentar la denuncia y se puede presentar el pliego posterior. O se presenta la denuncia y inmediatamente se presenta el pliego de peticiones. ¿Cuál es el efecto jurídico del pliego de peticiones diferente a la denuncia de la convención? Premio para el que me responda. Con el pliego iniciamos el conflicto. ¿Y cuál es el efecto jurídico de iniciar el conflicto? Jurídicamente estoy diciendo a la empresa que se tiene que sentar a negociar conmigo en los términos de ley. La presentación del pliego respecto o diferente a la denuncia es la que activa el fuero circunstancial. Con la denuncia no se activa el fuero circunstancial. Solo se activa con la presentación del pliego de peticiones.
Entonces, este es un punto para que tengan ustedes clave, porque en muchas ocasiones uno escucha a los trabajadores decir, iniciamos el conflicto, denunciamos la convención y a partir de aquí ya estamos protegidos. No, la norma es clara. Solo se inicia cuando se presenta el pliego. Entonces, una vez presentada la denuncia, se tiene que presentar el pliego de peticiones. ¿Qué es un pliego de peticiones? ¿Qué es el pliego de peticiones, compañeros? Las pretensiones de lo que se va a negociar. Sí, señora. Es un documento que reúne todas las solicitudes y propuestas que el sindicato tiene para la empresa con el fin de iniciar la negociación. Entonces, la organización sindical, como es la dueña de la convención, es la encargada de realizar este documento, el cual se le debe presentar a la empresa y se le debe presentar al Ministerio del Trabajo. Previo a esto, ustedes ya debieron haber realizado la asamblea. ¿Qué facultades tiene la asamblea? ¿Qué hacen las asambleas o cuál es la importancia de las asambleas en estos procesos de negociación? Se da como el aval previo de la negociación o de cada punto que contiene ese documento. ¿Alguien más? Sí, es la máxima autoridad para poder determinar las condiciones, ¿no?, de negociación y los puntos. Sí, la asamblea es la máxima autoridad que se tiene y tiene 3 facultades importantes dentro de este proceso. Primero, aprobar las denuncias. Segundo, aprobar el pliego de peticiones. Y tercero, la elección de los negociadores. Entonces, esto es un requisito fundamental, jurídico, que debe tener un proceso de negociación colectiva para que goce de la legalidad de la que nos habla a nosotros el Código Sustantivo del Trabajo respecto de cómo nace a la vida jurídica el proceso. Y tiene una gran importancia que ya la vamos a ir viendo en el desarrollo de este esquema. Entonces, señor. A ver, según los estatutos de nosotros, Centralecol, dice que en el caso del Norte de Santander, para que haya denuncia en la convención, tiene que ser aprobada por las juntas directivas del Norte de Santander. Sí, porque son varias. Lo mismo pasa con Santander. Entonces, la junta directiva de San Gil, de Barranca Bermeja, los que conforman la subdirectiva, en este caso las de ustedes, y las que tienen allá. Entonces, son estos órganos los encargados de hacer la aprobación de las denuncias y de los pliegos. Cuando no está establecido estatutariamente, pues se hace por la asamblea, quien es el órgano que tiene la facultad de hacer lo mismo que hacen ustedes como miembros de las juntas directivas. Entonces, aquí entra otra parte muy importante para los que están aquí presentes, que yo sé que, pues, aparte de tener el conocimiento y demás, posiblemente tengan aspiraciones de poder participar en estos escenarios de negociación. Es importante que lean los estatutos de la organización sindical. El estatuto fue modificado en julio de este año. Entonces, la invitación es que ustedes saquen un tiempo, lean el estatuto, revisen las condiciones que tiene, pues para que también puedan afianzar el conocimiento que estamos obteniendo nosotros aquí respecto de los documentos con los que contamos como respaldo para poder hacer todos estos espacios de negociación. Entonces, una vez ejecutada o llevada a cabo la asamblea y tomadas estas decisiones, se elabora el documento, el pliego de peticiones, que yo sé que vamos en el módulo 4, espere, miramos. Bueno, aquí todavía no hemos llegado a la elaboración del pliego. Entonces, tenemos el documento que es el que le vamos a presentar a la empresa, se lo hacemos formalmente a los correos de notificaciones o lo radicamos directamente en la empresa y tenemos que hacer el mismo depósito al Ministerio del Trabajo.
con el acta de la asamblea, con el pliego de peticiones, con las representaciones legales del sindicato, que en este caso pues sean las personas facultadas legalmente para hacerlo, con la Cámara de Comercio y representación legal de la empresa, y ahí, en el momento en el que nosotros hacemos esto, jurídicamente iniciamos el conflicto colectivo, ¿sí? Y a partir de ese momento empezamos a gozar del fuero circunstancial. ¿Qué es el fuero circunstancial? ¿Qué es el fuero circunstancial para ustedes, compañeros? Es como Es un la tiempo de protección. protección, es la protección que tenemos, es la figura legal que tenemos los trabajadores que nos protege durante el proceso de negociación colectiva. Un trabajador, una empresa puede ir a un trabajador estando en fuero circunstancial. Depende de la causa. A ver. Poder sí puede. Lo Ajá. que es no debe la empresa despedirlo, no debe. Poder sí puede hacer, la empresa lo puede despedir cuando quiera, violentando la ley, violentando el fuero circunstancial. Vendría un proceso de un litigio donde el trabajador o el sindicato, a través de ese proceso irregular, para que restablezca el derecho al trabajador o al compañero. Bueno, el fuero circunstancial es una protección laboral temporal que impide al empleador despedir, trasladar o desmejorar a un trabajador mientras se encuentra vigente un conflicto colectivo de trabajo. Es decir, durante la etapa de negociación del pliego de peticiones, arreglo directo o terminación con tribunal o huelga. El empleador puede despedir a los trabajadores estando en fuero circunstancial con justa causa. Entonces, un trabajador que comete una infracción o que viola alguna de las normas contenidas en su reglamento interno y demás, aún estando en fuero circunstancial, la empresa lo puede despedir sin ningún inconveniente, si hay una justa causa. Y esto es muy importante que lo tengamos interiorizado, porque nosotros creemos que porque estamos en un conflicto colectivo somos intocables y no puede la empresa hacer nada respecto de esto. Entonces, para que seamos muy cuidadosos cuando se activen estos procesos de los fueros circunstanciales, si hay una justa causa, si el trabajador incurre o incumple en alguna de sus funciones, en efecto la empresa puede hacerlo y no necesita validación previa del juez laboral. Si es sin justa causa, ahí sí entra lo que dice el compañero Henry, porque se presumiría que es una conducta tentatoria producto del ejercicio sindical que se está desarrollando. ¿Listo? Entonces, una vez presentado el pliego de peticiones, se activa la primera etapa que se llama etapa de arreglo directo. ¿Que la etapa de arreglo directo en qué consiste? Bueno, en la mitad de esto, cuando nosotros presentamos el pliego de peticiones, la empresa tiene un término para poder respondernos a nosotros como organización sindical. ¿Cuál es el término con el que cuenta la empresa? ¿Cuál es el término? ¿No? ¿No la tenemos? La norma dice en el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo que una vez la organización sindical presente el pliego de peticiones, la empresa tiene 24 horas y hasta 5 días para responderle al sindicato y iniciar en una etapa que se llama garantías, ¿sí? Entonces, presentamos el pliego de peticiones, la empresa cuenta con este término para poder decirnos, vamos a instalar una mesa y vamos a dar las garantías de la negociación colectiva. ¿Qué son las garantías de la negociación colectiva? Las garantías de la negociación colectiva son las condiciones o las características por medio de las cuales se va a llevar a cabo la negociación. Entonces ahí se establece la logística de cómo van a negociar, cuántos días van a negociar, si tienen permisos
los negociadores, si el permiso es permanente, si como, sí, todo lo que estructuralmente se necesite para poder adelantar el proceso. Una vez establecida esta etapa o esta acta de garantías, que debe levantarse un documento donde formalmente se diga que el día X se inicia el proceso de negociación y que las garantías que la empresa está entregando son estas. Entonces, que se van a reunir en el hotel tal, los días tales, de tal hora a tal hora. Bueno, todas estas condiciones, ahí nacería o iniciaríamos en nuestra etapa de arreglo directo. Entonces, ¿qué es la etapa de arreglo directo? ¿Cuánto tiempo dura esta etapa de arreglo directo? Esto sí tuvieron que haberlo visto en el módulo. Samuel, ¿cuánto tiempo dura la etapa de arreglo directo? 20 días. Listo. Entonces, durante esos 20 días, lo que nosotros hacemos es tener todos estos espacios de diálogo con la empresa. Por lo general, es el momento en el que las empresas muestran su parte económica, el sindicato también, van mirando. ¿Qué pasa si en los 20 días no llegamos a acuerdo? Se establece una prórroga de 20 días más. Automática, que tiene que ser consensuada entre las partes, ¿sí? Las partes deben, tanto el sindicato como la empresa, estar de acuerdo en que se va a prorrogar automáticamente. Si llegamos a los 40 días y no tenemos arreglo o no tenemos, no hemos llegado a un punto de negociación, se activan dos escenarios. ¿Cuáles son estos escenarios? El Tribunal de Arbitramiento Voluntario o Obligatorio y la huelga, que son los dos mecanismos de resolución del conflicto. Entonces, ¿qué es el Tribunal de Arbitramiento? Cuando nosotros terminamos esta etapa, la organización sindical debe hacer una asamblea igual a la que hizo inicialmente, informándole a los afiliados que no se llegó a negociación colectiva. En el caso de que no se llegue, ¿no? De que no se llegó a negociación colectiva y se pone nuevamente a votación cuál va a ser la forma de resolver el conflicto. Esta asamblea tiene que realizarse porque es de aquí de donde nace legalmente los efectos jurídicos de estas dos instancias que nos van a resolver el conflicto colectivo. Si claramente nosotros en la etapa de arreglo directo, en la prórroga, en el día 40, logramos negociar, pues obtendríamos una convención colectiva que entraría en vigencia a partir de ese momento y que dejaría sin vigencia pues la anterior. ¿Qué tenemos que hacer como organización sindical? Una de las cosas más importantes en esta etapa es el tema de la verificación, la redacción de los puntos convencionales que van a empezar a regir nuestra relación contractual. Una vez verificado esto, se tiene que hacer el depósito por parte de la organización sindical en el Ministerio del Trabajo. Esto es fundamental. Esto es un detalle que tiene que, mejor dicho, quedar dentro del conocimiento de ustedes, porque es donde ya se cumple con el requisito legal y el efecto que la convención colectiva empiece a tener sus efectos y su obligatoriedad por parte de la empresa, ¿sí? Hacia ustedes como trabajadores. Entonces, si es la primera etapa que negociemos, esto es lo que se haría, se deposita la convención colectiva y a partir de ese momento, pues ya tendríamos nosotros los nuevos derechos que se lograron. Si no hay negociación, porque si las partes no pudieron llegar a acuerdo, se activan estos dos mecanismos que terminarían siendo los resolutivos del conflicto colectivo. El Tribunal de Arbitramiento, ¿qué es un Tribunal de Arbitramiento? El Tribunal de Arbitramiento es una instancia jurídica de 3 personas que elige el Ministerio del Trabajo, que elige la organización sindical y que elige la empresa, quienes van a ser los que van a terminar resolviendo el conflicto que no se pudo resolver en la mesa de negociación y en la etapa de arreglo directo. La otra instancia que nosotros tenemos es la huelga, que la huelga son manifestaciones pacíficas por parte de los trabajadores, tratando de generar una presión para que la empresa ceda a las peticiones presentadas. ¿Listo?
El Tribunal de Arbitramiento emite un documento que no se llama convención colectiva, se llama un laudo arbitral. Entonces, el laudo arbitral es lo que terminaría reemplazando la convención colectiva. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, duda respecto a este escenario. Sigue, José Luis. Doctora, para aclarar un tema sobre el arbitramiento, Señor. y poniendo un ejemplo, si en CENS tenemos el punto de salarios y si pesemos 1.5 o salario mínimo legal y lleváramos esa misma ecuación en el pliego, no llegaríamos a un acuerdo por simplemente el hecho de ese salario mínimo, ese arbitraje, que no hay de acuerdo. Sí, sí. Los árbitros pues son tripartitos, ¿no? Para que haya una decisión, ¿no? Sí. En ese sentido, con la experiencia que usted tiene, lo más posible es que el salario mínimo no lo den, ¿no? Pero sí podrían dar lo que está en el resto de la ecuación, y el IPC más el porcentaje que pide. A ver, dentro de la estructura, en el ejercicio real del arbitraje, como tú lo dices, está el árbitro que representa los derechos de la organización sindical y de los trabajadores, está el árbitro que representa los derechos de la empresa y está un tercer árbitro que es elegido por el ministerio por resolución o que por consenso entre los dos árbitros se pone en la mesa y hace parte del proceso, quien se supone que es el que va a mediar en los conflictos. Los árbitros tienen unas competencias específicas y las competencias que los árbitros tienen están establecidas respecto de la parte económica. Entonces, en la pregunta que tú haces, claramente el funcionamiento, el tema del IPC es un tema económico, es uno de los temas más esenciales. Los árbitros tendrían la facultad y la autonomía para poder decidir sobre ello. Ahí entrarían muchos factores. ¿Por qué? Porque se presume que estos escenarios van siempre en progresividad hacia los trabajadores, nunca en regresividad. Por eso es importante el desarrollo y el esquema de cómo se adelante la negociación colectiva. Si de la misma se levantan actas, con qué material cuenta la organización sindical para mostrar el por qué esta fórmula que ustedes están proponiendo termina siendo más favorable o menos favorable la que la empresa propone para el trabajador. Y siempre la estructura del tribunal de arbitramiento va a ser conceder en progresividad y nunca en regresividad. Entonces, ¿cómo funciona? Por lo general, se instala el proceso del arbitraje y los árbitros citan a la organización sindical, a las personas que participaron en la negociación y a la empresa, y cada uno expone sus razones y dice por qué no pudo haber acuerdo en estos puntos. Pero por lo menos respecto en el punto de los aumentos de salario, esto tiene muchas aristas. En el caso de la fórmula que ustedes tienen, entonces mirar en este momento cómo está el IPC, hacer todo este cálculo financiero para nosotros tener muy claro y aterrizado el panorama, que esto ya lo van a ver ustedes en el módulo 5. Ahí viene esta actividad para que por favor le presten mucha atención a este módulo. Espérenme, les confirmo si en efecto es el 5. Roles de los asesores. No, sí, perdón, es el 5, donde viene la evaluación del pliego, la estrategia, y hay una parte muy importante y es la estructura financiera del pliego de peticiones. ¿Sí? Entonces, aquí ya se harían los análisis por parte de los árbitros, mirando cuál de las fórmulas termina siendo la más favorable para el trabajador. Entonces, claramente ellos no pueden entregar derechos que sobrepasen el límite de lo que puede ser la estructura financiera de la empresa, pero sí tienen que guardar una autonomía respecto de la progresividad del derecho. Entonces, no van a entregar menos de lo que tienen. Por lo general, ahí en este tipo de debates, pues el árbitro del sindicato muestra qué es lo que tiene, porque la intención de incrementar en estos puntos, o si es más favorable el IPC más puntos, o si es más favorable el salario mínimo, dependiendo de la fórmula con la que cuenten. El de la empresa hace, y pues el tercer árbitro es el que en principio tomaría la decisión. Entonces puede que se tome por unanimidad, que todos estén de acuerdo y digan, sí, se entrega el derecho por unanimidad.
se va a hacer este aumento así, una vez analizado el punto, o puede que digan no, se hace por mayoría, que entonces vota el de la empresa o vota el tercero, o vota el del sindicato y vota el tercero, y el que queda, pues hace su salvamento de voto, y es decir, por qué no estuvo de acuerdo en esa decisión. Que ese salvamento de voto tiene un efecto jurídico respecto de qué pasa en el tribunal. Entonces, una vez desarrollado el laudo y notificado a las partes, si la organización o la empresa no está de acuerdo, pueden interponer un recurso de anulación si dicen, no, venga, nos están afectando el derecho, no fue progresivo, fue regresivo, nosotros aquí estamos perdiendo, hacemos la fórmula, miramos la inflación y les decimos, y esto sube a la corte y es la corte quien definitivamente entrega el documento final donde ya dice, este es el laudo arbitral con el que ustedes cuentan. ¿Listo? Entonces, dentro de las facultades del Tribunal de Arbitramiento de Arbitraje, es un mecanismo para resolver los conflictos sin tener que ir a un juez. Consiste en que los árbitros tomen las decisiones que no se pudieron resolver en la mesa, como ya lo indicábamos. El conflicto colectivo, bueno, aquí habla de dónde encontramos nosotros consagrado esto, en el artículo 444, el 448 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir aquí del arbitraje? ¿Cuál es el esquema? Ya les expliqué que está por tres árbitros y un secretario o una secretaria. ¿Cómo funcionan? ¿Qué facultades ellos pueden solicitar a las partes o a quienes los representen la información? Esto es muy importante. Las organizaciones, o por lo general cuando nosotros tenemos la oportunidad de orientar estos procesos, es importante argumentar, sustentar, tener pruebas, actas, todo este tipo de información, porque al final si el proceso no se llega a resolver en mesa, es el insumo con el que se van a contar en los procesos de arbitraje para que ellos puedan resolver de manera favorable para los trabajadores. Si nosotros no tenemos nada y no les entregamos nada, pues va a ser mucho más difícil que puedan otorgarnos los derechos. ¿Cuánto tiempo tiene el tribunal para fallar? Se presume que son 10 días, ¿sí? Pero esto depende mucho de las decisiones internas que se tomen. Entonces, por lo general, los tribunales les solicitan a las partes, o sea, a la empresa y el sindicato, unos términos prudentes dependiendo del pliego de peticiones. Si tenemos un pliego de peticiones con 100 artículos, pues se va a necesitar mucho más tiempo para poder debatir, probar y demás. Entonces, por lo general, les piden a las partes más tiempo para poder emitir el laudo. Posterior a eso, pues ellos ya toman la decisión, que es la que yo les digo, se le notifica el laudo a las partes, al sindicato, a la empresa, y se presume pues que ahí iniciaría el laudo. Posterior a esto vienen los recursos, los árbitros finalizan aquí su parte, o sea, ya terminan ellos con la competencia. Y esta parte de los recursos es muy importante, porque dice, los árbitros finalizan la tarea de administrar justicia en forma transitoria con un laudo arbitral. Contra él solo procede el recurso de anulación, así se llama, recurso de anulación, que es un recurso extraordinario que procede solo por excepción en el proceso arbitral y es de única instancia y a través del recurso no se abre una segunda instancia. Pues lo que busca es enmendar los errores de procedimiento e inobservancia que tuvieron los árbitros al momento de entregar este laudo arbitral. Entonces, esto respecto de cómo se avanza en el tribunal. No sé si tengan alguna pregunta o duda con esta parte. ¿Está claro? Para mí sí, doctora. Bueno, entonces aquí se resolvería el conflicto. La otra parte es la huelga. Entonces, ¿qué pasa si un trabajador, una organización sindical llega a optar por huelga? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría en esa instancia? ¿O qué saben ustedes o qué han escuchado respecto de las huelgas en Sintra del Ecol? Yo lo que alcancé a leer es que
para llegar a huelga, pues hay ciertas condiciones. Entre Ujú. esas, que la empresa, digamos, si es una empresa de servicios públicos, no debería de participar en una huelga. Es lo que, entonces de ahí me queda esa duda también. Surge una duda. Que nosotros como empresa pública podamos ingresar a una huelga. Compañeros, ¿ustedes qué opinan respecto de lo que dice el compañero? No creo. Sí podemos hacer huelga, pero los servicios esenciales sí toca mantenerlos. Hay que definir dónde podemos apoyarnos con la gente que no sean servicios esenciales para poder hacer huelga. ¿Quién da más con esta información? Eso estaba dentro del módulo. Nosotros lo vimos y ahí nos explicaba que si optamos por huelga, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que debemos tener claro, ¿qué es la huelga, no? Entonces, la huelga es es un derecho de la asociación sindical y las diversas formas de la negociación colectiva que constituyen un trípode sobre la cual se edifica el derecho colectivo. Entonces, lo primero es que es un derecho colectivo y se encuentra establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y tiene respaldo de diferentes pronunciamientos que ha dado la OIT respecto de esta resolución del conflicto, porque finalmente es una etapa de resolver el conflicto. ¿Listo? Entonces, respecto de lo que dice el compañero, las empresas de servicios públicos pueden o no pueden hacer huelga. La huelga ha venido teniendo un avance respecto del cese de la actividad. Claramente se tiene que realizar bajo unas conductas de legalidad. Cada paso de los que nosotros hemos estado hablando hoy tienen un respaldo jurídico. Se tiene que denunciar porque si no existe la denuncia no se nace al conflicto colectivo. Se tiene que presentar el pliego de peticiones porque es el que nos inicia el conflicto. Se tiene que llevar una asamblea que dé el aval y la legalidad porque estas son las instancias jurídicas y los pasos que se tienen que seguir uno a uno para que no nos vayan a declarar ilegal la huelga. Hay unos términos específicos si decide o se opta por huelga que se tienen que respetar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que buscar es dejar o declarar imputabilidad al empleador de la decisión que tomó la organización de la huelga. ¿Qué significa? No nos quedamos, no teníamos ninguna otra herramienta y tuvimos que optar por esto porque habían condiciones que estaban en contra de los derechos de los trabajadores. Esta es una de las principales. Respecto de las huelgas en servicios públicos, la jurisprudencia ha venido avanzando y diciendo, en los servicios públicos esenciales pueden realizar este tipo, pero salvaguardando los derechos mínimos de prestación del servicio. Entonces, yo sé que ustedes conocen, han escuchado una que fue muy mencionada y fue la huelga que hicieron los pilotos de Avianca, la de ACDAC. De ahí es donde nacen y se desarrollan todos estos escenarios respecto de si se puede o no se puede hacer huelga en las empresas de servicio público. ¿Listo? Entonces, queda claro que la huelga, estas son las consideraciones que nos da la OIT y el Comité de Libertad Sindical respecto de la huelga. Se ha quedado claro que que se trata de un derecho del que deben disfrutar las organizaciones de trabajadores, sindicatos, federaciones y confederaciones. Segundo, ha optado un criterio restrictivo de delimitar las categorías de trabajadores que pueden ser privados de este derecho y respecto de las limitaciones legales de su ejercicio que no deben ser excesivas. Han considerado que el correcto ejercicio del derecho de huelga no debe acarrear sanciones perjudiciales de ningún tipo que impliquen actos de discriminación. Pero si ustedes se fijan, nos hace la reiteración de que tiene que hacerse de manera correcta, ¿sí? El reconocimiento constitucional del derecho de la huelga y sus limitaciones. El ámbito de la acción del derecho de la huelga se vio incrementado con la expedición de la Carta de 1991 hasta la Constitución Política.
Entonces, ¿qué significa si nos vamos a huelga? ¿Cuál es el efecto de llevar a una empresa a huelga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros decimos vamos a huelga? No va a haber productividad para la empresa. Y para los trabajadores, No habrá salario Suspen- tampoco. Suspensión de los contratos. ajá, existe una suspensión de los contratos del trabajo durante el tiempo que dure la huelga, lo cual significa, según el artículo 53, que para el empleador cesa la obligación de pagar los salarios durante ese lapso, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, que nosotros como trabajadores tengamos muy claros los efectos que puede generar la negociación colectiva. Nosotros contamos con el de la negociación, tal cual como lo estamos hablando, y que en feliz término, pues, deriva en beneficios para los trabajadores. Si nosotros decidimos dentro del proceso de negociación hacer prórrogas automáticas, por ejemplo, ¿qué efecto jurídico tiene una prórroga automática en una convención? Si decidimos no denunciar y que se prorrogue automáticamente, ¿qué pasa, por ejemplo, con los incrementos económicos o con los incrementos salariales que están sujetos a una vigencia? Vencen al día que se venza la convención colectiva. Los otros derechos pues persisten. Exacto. Entonces, los derechos que se prorroguen automáticamente, si tienen esta vigencia, pues en el momento en el que termine la vigencia, ahí termina el derecho. Entre esos, el tema de los incrementos salariales, que pues es uno de los esenciales. Si nosotros decidimos irnos a tribunal de arbitramiento, hasta que no tengamos la resolución de este conflicto, pasa lo mismo con los derechos. Y con la huelga, pues lo que estamos hablando, se cesan los pagos por parte de la empresa con respecto de los salarios de los trabajadores. Doctora, y posteriormente eso es, o según acuerdo, es retroactivo. Si dentro del documento se incorpora que tenga retroactividad, sí, pues porque por lo general las empresas tratan de no hacerlo retroactivo, pero en principio tendría que ser retroactivo. Por eso es importante que nosotros dentro de la elaboración del pliego detallemos cualquiera de estos escenarios y sin incorporar que si en efecto esto se llega a resolver por medio de un tribunal de arbitramiento, todos los derechos económicos que fueron sujetos de la vigencia de la convención tendrán retroactividad a partir del momento en el que se emita el laudo arbitral para poder reclamarlo. ¿Listo? Bueno, hasta aquí podríamos decir que avanzamos en la etapa de lo que es la negociación colectiva. Listo, ya abarcamos este tema. En el módulo 3 nosotros ya nos adentramos un poco en el tema de la importancia. ¿Quiénes de los que están aquí ya hicieron el módulo 3 y el 4? Dime, José. Doctora, una pregunta. Bueno, sobre el módulo 3 y 4 tengo una dificultad. No puedo descargarlo de las tareas para escribirlas. No me deja ver el descargo. Espérame, yo entro acá y lo miro, porque los compañeros me estaban diciendo lo mismo, pero en el 3, pero me dicen que ya pudieron hacerlo. Y lo Acá estoy otro viendo es, la tarea, sí se puede hacer, la del sí, 4. porque a mí no me deja Sí ver se puede porque, hacer. Aparece no, es pendiente de aprobación. no, es Sí. que como yo lo hago en la empresa, no me deja abrir Tiene que hacerlo de un computador, sí, que no sea el corporativo. Además, les hago la recomendación, no usen los equipos de la empresa para este tipo de actividades, porque de pronto esto puede ser incluso razón para que los llamen a un proceso disciplinario. Las herramientas de la empresa son para la empresa y es mejor que no les demos la oportunidad de nada. Entonces, lo pueden hacer desde el celular o desde sus computadores, pero traten de no hacerlo desde los de la empresa. Tenía la otra mano. pregunta. Señor. Si en el caso de que se optara por una huelga y la huelga tiene la connotación de la suspensión del contrato y un trabajador comete algún acto que puede ser validado por el Ministerio de Trabajo
terminación del contrato. ¿Cómo juega eso con la legalidad si el contrato está suspendido? Si el trabajador hace alguna acción contraria a, es que mire que el efecto es la suspensión del pago, pero el contrato El pago sigue nomás. el del Ah, pago. pues si usted mira los conceptos, ahí dice suspensión del contrato y debería decir suspensión de salario. Él no está obligado a a pagarle salario ni seguridad social. La pregunta es, si el trabajador, producto de la huelga, hace alguna acción y la empresa decide terminar el contrato, ¿qué efecto tiene si ya está suspendido? Sí, correcto. Es que el documento dice suspensión de contrato. No debería ser suspensión de contrato, sino suspensión de la parte económica, o sea, todo lo que es para fiscales y lo que Claro, no hay. el empleador puede dar por terminado el contrato ya, finalizarlo con una justa causa, porque aquí está suspendido por el efecto de la huelga, pero si hay alguna causal imputable al trabajador que ejecute alguna actividad que vaya en contra del reglamento y demás, la empresa puede terminarle el contrato de trabajo, definitivamente. Porque en el concepto de la huelga hablamos de una suspensión producto del tiempo que dure la huelga. Aquí ya lo que habría es una terminación del contrato con una justa causa. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, pues que es el término que usan ahí, son las palabras. Ajá. Sí, claro. Uno es suspensión producto de la huelga y el otro sería una terminación producto de una justa causa. Y aquí ya entrarían muchos factores donde se logre mirar si fue producto del proceso de negociación, si estaba permitido, si era legal, si era imputable, si no era imputable. Esto pues ya será un escenario jurídico en el cual se debatirá si la empresa tenía la facultad de hacerlo o no tenía la facultad de hacerlo. En el módulo 3, nosotros entramos a mirar unos puntos muy importantes. No sé si todos los que están aquí ya avanzaron por el módulo 3. Y estos escenarios, ustedes que están a puertas de negociación, es importante que lo tengan muy claro. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a entrarnos a la parte, vamos a ir hasta las 8:30, pues para que ustedes también tengan su tiempo de descanso y demás, y ya programaremos la clase para continuar con esto. Nosotros tenemos pensado realizar una clase presencial, pero pues la idea era que tratáramos de que se conectaran la gran mayoría para poder tomar una decisión de la fecha, la hora y el día en la que se hiciera esa clase. Pero pues como estamos tan poquitos, ya lo hablaremos con el presidente y la junta para que ellos miren cómo la hacemos. Mientras no tenga una fecha, yo les seguiré indicando por el WhatsApp y tendremos otra virtual para poder avanzar en los temas que siguen. En esta parte del módulo 3 hay una parte muy importante y es la importancia de los estudios económicos. Se presume que nosotros en este curso lo que vamos a terminar aprendiendo es qué es la negociación colectiva, pero aterrizar todo esto en la construcción de lo que es un pliego de peticiones. Entonces, para nosotros poder tener claro esto, debemos tener unos puntos esenciales. ¿Cuál es el punto esencial? Un estudio económico de la empresa. ¿Listo? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el pliego de peticiones, así yo esté redactando un artículo que se llame permiso sindical, termina siendo económico. Todo lo que nosotros escribamos o depositemos dentro de ese documento que le presentamos a la empresa, termina teniendo un efecto económico para la misma. Incluso los permisos sindicales que nosotros creemos que como no son auxilios económicos o no son auxilios de vivienda, no son económicos, ellos sí son económicos para la empresa. Tener a un trabajador en un permiso sindical le representa a la empresa el pago del salario, la afiliación y demás. Entonces, claramente dentro de su estructura va a ser económico. Nosotros debemos tener muy claro el panorama en el momento de iniciar las negociaciones colectivas de cómo está la contraparte. Por lo general, las empresas, el argumento que siempre presentan es que están muy mal económicamente, casi todas. Señor. Ah, sí, sí, señor, siga, José Luis.
Entonces, las empresas por lo general manifiestan que su estructura económica no es la mejor. Entonces, nosotros como organización o negociadores debemos tener muy claro cómo está el EBITDA, cómo está la rentabilidad, cómo está la utilidad, qué están diciendo, qué están entregando. Por lo general, las empresas entregan estos estados financieros y si no los entregan, nosotros tenemos la facultad de buscarlos porque estos son elementos públicos que ellos hacen, buscar y hacer nosotros este estudio, mirar, bueno, la empresa de este año estuvo bien, la empresa de este año estuvo mal. En este año particularmente, compañeros, estamos pasando por un reto muy importante y es la reforma laboral, que claramente trajo unos efectos económicos para las empresas y está siendo uno de los argumentos más fuertes y de peso que nos están entregando en los procesos de negociación. Que la vinculación de los aprendices SENA, que los recargos nocturnos, bueno, todo este tipo de cosas, ellos la están argumentando como un efecto económico que les afectó su solidez. Entonces, es importante nosotros tener muy clara la estructura y el estado real en el que se encuentra la empresa respecto de su economía. El diagnóstico de la organización sindical. Es clave que nosotros como organización sindical también revisemos en qué momento estamos estructuralmente, cómo están las juntas, cómo está en este caso, el sindicato, la nacional, es quien termina firmando estos documentos, cómo está la estructura. Yo sé que ustedes saben y tienen conocimiento de que en este momento la nacional está generando un proyecto que se llama PUN, Pliego Único Nacional. Son unas peticiones que se piensan presentar a los sectores, ya al gobierno como tal. Políticamente cómo nos encontramos, porque todos estos factores inciden relevantemente dentro de nuestra estructura de negociación. Los factores económicos, los factores jurídicos, los factores políticos. Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro el diagnóstico de la organización sindical. Otra cosa súper importante, que tengamos claro cuáles son las necesidades de los trabajadores. Esto es muy, 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 muy importante. Entonces, a la hoja le cabe todo lo que nosotros le queramos escribir, pero nosotros tenemos que tener muy aterrizada cuáles son realmente las peticiones o las pretensiones del momento, en este caso el año 2025, por las cuales nosotros vamos a ir a negociar, ¿sí? Nosotros podemos pedir como la carta del niño Dios, pero debemos tener muy claro dentro de la estructura cuáles son los que sí, cuáles son los que cedemos, todo esto hace parte del proceso de la negociación. Tener claro el esquema y la estructura de cuáles son las necesidades de los trabajadores, pues porque está claro que nosotros vamos a pedir, pero no nos van a entregar todo lo que vayamos a pedir. Entonces, es muy importante recoger las necesidades de las bases, hablar con los compañeros, retroalimentarnos para mirar realmente en el momento de hoy cuáles son las pretensiones que son innegociables y por las cuales nosotros vamos a ir en esta negociación colectiva. ¿Listo? ¿Cuáles son las herramientas para el fortalecimiento de la organización mientras estamos en proceso de negociación? Entonces, ¿con qué contamos? Este tipo de capacitaciones, este tipo de formaciones, acceso a la información, mirar dentro de la estructura de la organización qué trabajadores afiliados al sindicato nos pueden proveer información que nos permitan robustecer nuestro conocimiento. Es muy importante tener claro que en la mesa de negociación nosotros entramos siendo pares e iguales, ¿sí? Y esto es lo bonito de este proceso. Cuando llegamos a negociar, somos uno solo y estamos en un momento de equidad en el que nosotros estamos a la par de la empresa, pero ¿cómo marcamos nosotros la pauta de que realmente estamos equiparados en conocimiento? Nosotros no podemos llegar a pedir sin ni siquiera tener cómo sustentar un punto. Es muy importante tener claro que en el pliego de peticiones cada punto debe tener un sustento económico, jurídico y demás. ¿Para qué? Para que cuando la empresa dé el argumento no nos tumbe el punto y nosotros quedemos ahí bailando porque ellos dijeron X cosa y nosotros no tenemos el conocimiento de lo que ellos nos están diciendo. Entonces es importante tener todas las herramientas de fortalecimiento, capacitaciones. Entre eso entran los juegos de habilidades blandas, de habilidades duras, conceptuales, todo lo que haga que el esquema de la negociación tenga la solidez de nosotros poder sentarnos en una mesa y estar
a la par con la empresa, entregando argumentos y sustentando lo que ellos nos están diciendo. ¿Listo? Esto fue lo visto en el módulo 3. En el módulo 4, que es en el que actualmente estamos, esto ya lo vamos a dejar para la próxima clase, y es la responsabilidad y el rol que van a jugar cada uno de los negociadores. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características, cuáles son las cualidades, las responsabilidades que tienen, el rol que juegan los asesores, el rol que juegan los negociadores, qué tipos de negociación existen, lo que decía el compañero, las negociaciones típicas, atípicas, cuáles son los roles que se juegan en cada una de estas, dentro de la mesa, qué es recomendable, cuántas personas deben estar, toda esta parte ya pensando nosotros en aterrizar en el proceso de la negociación como tal. Entonces, para la próxima clase, la idea es que ya hubiéramos desarrollado la actividad del módulo 4, pues porque con esta actividad nosotros podemos avanzar mucho en un tema que es muy importante y es las personas que participan dentro de los procesos de negociación. ¿Cuáles son las cualidades, las características que ustedes consideran que debe tener un negociador? ¿Qué tipos de negociadores pueden existir en la mesa? Los negociadores analíticos, los radicales, los mediadores. Nosotros tenemos que entender que este tema de los procesos de negociaciones entran a ser unos juegos de roles en los que nosotros debemos tener muy clara la estructura. Las negociaciones estructuradas, organizadas, terminan siendo exitosas cuando nosotros tenemos claro todo lo que hemos avanzado en el curso. Entonces, no sé, compañeros, hasta aquí, si tengan alguna pregunta, alguna observación o alguna duda respecto de lo que avanzamos hoy, las actividades, los foros, bueno, cualquier cosa, estoy aquí estos 8 minuticos que nos quedan para resolvérselos. Por mi parte no. Muchas gracias y muy amable. Con mucho gusto. Doctora, una duda. Señor. La actividad 3 pide una matriz y menciona un tema ahí de cantidad de trabajadores. ¿Esa actividad la podemos hacer de manera hipotética o nos vamos muy a lo La real? presente evaluación del módulo 3 busca realizar el componente de consideraciones iniciales y puntos del pliego de petición. Para ello deberán diligenciar 2 puntos que establecen a continuación. Diagnóstico de la organización, misión de la organización. Si lo pueden hacer basados un poco en la estructura de ustedes, sería fenomenal, pues porque finalmente es avanzar un poco en lo que ustedes están buscando, ¿sí? Que es prácticamente el espacio de ustedes. Misión de la organización, visión de la organización, objetivos, qué hay en el entorno, análisis del entorno, qué tenemos en la organización, cuáles son las oportunidades y amenazas que hay en el entorno, cuáles son las fuerzas y debilidades que tenemos en la organización, estrategias organizacionales. Y aquí ya abajo donde dice el mapeo, ¿sí? Para lograr la formulación del pliego de peticiones, si no tienen la información, la pueden hacer con una cifra hipotética, aproximada de lo que ustedes puedan tener, sí. Ah, listo. Yo voy a estar revisando las actividades la otra semana. Entonces, los que no han desarrollado hasta el 3 y el 4, pues todavía están a tiempo de poder hacerlo. Lo mismo le pueden indicar a sus compañeros. La idea, compañeros, es que nosotros aprovechemos este espacio de verdad, más allá de obtener un diploma, más allá de poder participar en un proceso de negociación, es que si finalmente nosotros hacemos parte de una organización sindical, estas son las cosas mínimas que nosotros debemos saber y que debemos conocer. Entonces, la invitación es a que puedan hacer las actividades, participen en los foros, vengan a las clases. Aquí con las preguntas y las dudas que ustedes tienen, nosotros nutrimos el conocimiento, tanto de mi parte como de parte de ustedes, pues porque finalmente ustedes están en el ejercicio cotidiano de esto y es una forma de construir y retroalimentarnos. Los invito para que también hablen con sus compañeros que no pudieron reunirse, igual acá está quedando grabada la clase, para que ellos puedan verla y puedan agotar las dudas, pero la idea es que ustedes aprovechen este espacio que les están dando desde la subdirectiva para formarse y si la intención de ustedes es poder participar o querer participar, esto lo hagan de una manera responsable y seria, pues porque finalmente ustedes
participarían en un proceso que, como lo dijimos al inicio de la clase, va a mejorar condiciones de su trabajo, a dignificar el tema laboral y las condiciones, y para esto es importante que nosotros tengamos la preparación adecuada, porque las empresas sí cuentan con esto. Las empresas cuentan con toda la información, cuentan con sus asesores especializados, entonces nosotros tenemos que ir con la misma responsabilidad y estar al mismo tono que están ellos para poder obtener resultados que realmente sean beneficiosos para los trabajadores, en este caso para ustedes. Entonces, si no hay más dudas, quedamos pendientes, señor. Una duda que tengo, de Señor. referente al comité de arbitramiento. ¿Qué sugiere usted en nuestro caso, que vamos a iniciar esa etapa de negociación, estamos en ese camino? ¿En qué momento nosotros deberíamos tener, o sea, ya designado ese árbitro, por si llegamos si llegamos a esa etapa, porque las etapas se pueden dar o no se pueden dar? Sí, bueno, realmente la recomendación dentro de cualquier conflicto, para no entrar puntualmente en el de ustedes, el de SENS, es negociar, ¿sí? O sea, el objetivo de esto es negociar, porque como lo hablábamos, todos los escenarios traen unas contraindicaciones respecto de lo que se vaya a hacer. El tema de que en qué momento tienen ustedes o pueden elegir o el árbitro, la persona que los va a representar, pues al final yo pienso que esto se da en el momento de la asamblea cuando no hay negociación y ya ustedes tienen que optar por tribunal o por huelga. Sería este el escenario, y no hablando puntualmente de SENS, sino en general de los procesos de negociación. Cuando ya en efecto se evidenció que pasaron los 40 días y no hubo negociación, pues a partir de la asamblea, donde se determine que se va a hacer por medio de un tribunal de arbitramiento, es donde deben estudiar los posibles especialistas en el derecho que vayan a representar los derechos en el tribunal. Sí, pero entonces, ¿quiénes serían los posibles especialistas, ¿sí?, del arbitramiento que podríamos nosotros ir contactando para tenerlos ahí en el pendiente, llegado el caso se presente ese arbitramiento? Bueno, esa pregunta sí no te la puedo resolver, pues porque no sabría cómo indicar quiénes son las personas idóneas, pues ya esto tendría que mirarse en las reuniones previas que se hagan dentro de las juntas o dentro de las asambleas que ustedes tengan, revisando que cualquiera de estos escenarios se puede llevar a ejecutar y poder empezar a mirar que si se dan estas opciones con quién contamos o si se dan estas opciones con qué podemos hacer, evaluando las posibilidades, pero en este momento decirte quién puede ser o quién no puede ser, pues no tendría cómo respondértelo. Ok, muchísimas gracias. No, Muy señor, amable. con mucho gusto. Entonces, compañeros, si ya no tenemos más dudas, espero que este espacio hubiese sido de gran aprendizaje, resolver los conflictos. Los invito para que por favor hablen con sus compañeros, que en la próxima clase se puedan unir. Hoy estuvimos 9 personas, pero somos casi 19 inscritos, 20 si no estoy mal. Entonces, pues la idea es que todos podamos aprovechar esto, que no lo hagamos solo por obtener un certificado, ni unas horas, ni demás, sino por poder hacer un ejercicio responsable, pues porque finalmente ustedes son trabajadores que podrían beneficiarse de cualquier circunstancia que les entregue mejores condiciones laborales. Les agradezco mucho su espacio, les agradezco su participación, haber asistido a esta reunión y ya quedamos conectados por el grupo. Las dudas que tengan respecto de las actividades, está Angie, estoy yo. Si la plataforma no les está funcionando, pueden escribir. Si tienen alguna duda respecto de la actividad, que no saben cómo realizarla, me pueden escribir y yo con mucho gusto los oriento para que podamos sacar esto adelante. Les agradezco mucho y les deseo una feliz noche. Listo, doctora. Gracias, feliz Muchas noche a gracias. todos. Feliz noche. Feliz noche. Bien, hasta luego.